Hola, buen día. Mi nombre es Brenda Garrido. El día de hoy les voy a hablar sobre la enfermedad de Parkinson. Iniciemos definiendo lo que es la enfermedad de Parkinson. Este es un trastorno neurodegenerativo, lo cual significa que va a haber una pérdida de neuronas con el paso del tiempo y esta pérdida va a ser completamente irreversible. Este tipo de neuronas van a ser neuronas responsables de producir dopamina, las cuales se encuentran a nivel mesencefálico, más específicamente en la sustancia nigra. Esta pérdida de neuronas dopaminérgicas, ya que la dopamina es, entre tantas cosas, encargada de producir el movimiento, significa que entonces nos va a producir los síntomas motores más característicos de la enfermedad de Parkinson. Y debido a esto, la enfermedad de Parkinson se encuentra categorizada dentro de los trastornos del movimiento. En cuanto a su epidemiología, tenemos que es el segundo trastorno neurodegenerativo más común, el primero siendo la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, la guía de práctica clínica también nos menciona que esta es la cuarta causa más común de consulta neurológica en el país. En México afecta a más de 230,000 personas y se estima un aumento en su prevalencia durante los próximos años. Tenemos que la edad media de aparición es a los 60 años y su duración media es de 15 años. También tiene una tasa de mortalidad de 2 a 1. Sin embargo, es importante mencionar que la enfermedad de Parkinson no es la causa directa de mortalidad en estos pacientes. Y como podemos darnos cuenta, se presenta en pacientes de una edad ya avanzada. Y si tenemos que la edad media es de 60 años, con una duración de 15, estos pacientes, cuando mueren, se encuentran dentro de el rango de esperanza de vida, por lo cual podemos decir que el Parkinson sí es una enfermedad discapacitante, pero no es la causa directa de la muerte. Ahora les voy a hablar un poco sobre la anatomía y fisiología que se encuentra involucrada en este trastorno. Primero que nada, es importante recalcar que al ser un trastorno del movimiento, las estructuras que nos van a importar van a ser aquellas responsables de producirlo. Tenemos a los ganglios basales, que son los encargados de regular las señales del movimiento. Si vemos este corte coronal del cerebro, vamos a identificar ciertas estructuras que justamente son los ganglios basales. Entonces tenemos primero al estriado, que está formado por el caudado y el putamen. Tenemos al globo pálido, al interno y al externo, a la sustancia negra, que ya les había mencionado un poquito sobre ella. Después tenemos al núcleo subtalámico y al tálamo, que a pesar de que no es parte de los ganglios basales, se va a encontrar involucrado en la vía de la producción del movimiento, ya que, si recuerdan, el tálamo es aquel que integra toda esta información para poder producir diferentes respuestas en el organismo. Aquí tenemos un pequeño esquema y la verdad que bastante general. Tenemos aquí que en la corteza motora es donde van a llegar las señales que van a generar el movimiento. Estas señales van a viajar a través de las vías motoras por medio de la médula espinal y a través de los nervios periféricos van a llegar a los músculos y van a dar la producción del movimiento. Dicho esto, ahora podemos hablar un poquito más específico de las vías involucradas. Primero tenemos a la vía nigroestriada, que como su nombre lo dice, es entre la sustancia negra compacta y el estriado. Tenemos que en la sustancia negra compacta hay un acúmulo de neuronas dopaminérgicas que envían sus axones hasta el estriado y de ahí van a liberar lo que es la dopamina. En el estriado se encuentran dos tipos de receptores dopaminérgicos que van a ser los que van a inhibir o estimular las vías del movimiento. Otra función importante es la del globo pálido interno. Su función va a ser inhibir al tálamo. ¿Y qué es lo que hace el tálamo? El tálamo recibe todas aquellas estímulos y todas aquellas señales que van a producir el movimiento. Entonces, si la función normal del globo pálido interno es inhibir al tálamo, significa que cuando el globo pálido interno haga su acción, el tálamo no va a enviar señales a la corteza motora y no se va a producir movimiento. Por otra parte, como ya les había comentado, la sustancia negra envía dopamina hacia el estriado por medio de dos receptores. Los receptores DOPA1 son los encargados de estimular a la vía directa y los DOPA2 son los encargados de inhibir a la vía indirecta. Más adelante les voy a comentar lo que es y lo que hacen las vías directa e indirecta.
Otro concepto importante es el de los neurotransmisores involucrados en el movimiento. Bueno, en estas vías. Tenemos primero al GABA, que es el neurotransmisor inhibitorio, lo que significa que cuando se liberan estímulos con GABA, se va a inhibir la función de dicha estructura. Y el glutamato, que es nuestro neurotransmisor excitatorio, el cual al liberarse va a permitir el funcionamiento de la estructura a la que se estimule. Ahora vamos a hablar de que el circuito motor es el más importante en cuanto a la relación con la fisiopatología de la enfermedad de Parkinson, especialmente en la vía extrapiramidal. Vamos a hablar primero de cuáles son las vías involucradas. Tenemos primero a la vía directa, que es aquella que va a facilitar el movimiento, por lo tanto va a haber una actividad talámica elevada, y a la vía indirecta, que va a frenar el movimiento, y entonces va a haber una actividad talámica disminuida. Vamos a empezar con la vía directa, que se encuentra con las flechas en color azul. Y bueno, esta inicia a partir de la planificación del movimiento a nivel de la corteza cerebral. La corteza motora va a mandar información al estriado y este va a liberar GABA, que es nuestro neurotransmisor inhibitorio, y le va a mandar estas señales al globo pálido interno y a la sustancia negra pars reticulada. Si recuerdan, el globo pálido interno es el inhibidor de la acción del tálamo, pero si el estriado inhibe al globo pálido, significa que este no va a poder inhibir la función del tálamo. Es muy redundante, pero así es como funciona. Lo que significa que el tálamo va a poder producir su acción y entonces va a liberar señales excitatorias por medio del glutamato hacia la corteza motora, lo que significa que entonces va a haber producción de movimiento. Y bueno, vamos con la vía indirecta, que está en flechas moradas. Inicia de la misma manera. De la corteza se manda información al estriado y de aquí se mandan señales inhibitorias por medio de GABA al globo pálido externo. Y después al núcleo subtalámico también señales inhibitorias, y aquí es donde viene lo más importante, ya que el núcleo subtalámico va a mandar señales excitatorias al globo pálido interno. Y entonces se va a activar la función fisiológica del globo pálido interno, la cual es inhibir al tálamo. Y si el tálamo se encuentra inhibido, entonces no va a poder producir su acción, por lo cual aquí no hay producción del movimiento. Ahora, de manera fisiológica, la vía que predomina en la actividad es la vía directa, gracias a los receptores DOPA1. Pero en el parkinsonismo, al haber una depresión de dopamina por la muerte de las neuronas que la producen, comienza a predominar la vía indirecta. Y es por eso que van a aparecer las manifestaciones hipocinéticas características de la enfermedad. Y hablando un poquito más detalladamente de qué es lo que pasa en esta vía nigroestriada, porque anteriormente ya les comentaba cómo funciona normalmente. En el Parkinson, todas estas acúmulos neuronales que viajan hasta el estriado por medio de sus axones se van a ver disminuidas. Va a haber muchísimo menos cantidad de neuronas dopaminérgicas. De hecho, cuando inicia la producción de los síntomas, ya hay una pérdida de entre el 60 al 80% de estas neuronas. Entonces, al haber menos dopamina que mande información al estriado para producir movimiento, es que nos va a dar esta bradicinesia. Y bueno, histológicamente también se encuentran inclusiones de una proteína que es la alfa-sinucleína, que va a ser importante para determinar el diagnóstico en ciertos casos. Y bueno, explicado un poquito mejor, la sustancia negra va a mandar menos cantidad de dopamina al estriado, por lo cual va a haber un predominio de la actividad de la vía indirecta, por lo cual va a haber menos movimiento. Y como va a haber menos actividad de la vía directa, igual va a haber menos movimiento, porque si recordamos, la vía directa produce el movimiento, pero si hay menos estímulo de la vía directa, menos movimiento. Y bueno, ahora en cuanto a la etiología, tenemos que
es principalmente de tipo idiopática, o sea que no se conoce la causa específica y debuta esporádicamente. Esto es de un 85 al 90% de los casos, pero tenemos que entre un 10 al 15% de los casos va a ser de origen genético. Este tiene un origen familiar que generalmente se asocia a mutaciones de genes específicos, puede ser autosómica dominante o autosómica recesiva, y aquí les puse los genes que están mutados más comúnmente en la enfermedad de Parkinson de tipo familiar. En cuanto a los factores de riesgo, tenemos factores medioambientales. Esta es la exposición a plaguicidas, herbicidas o metales pesados, el vivir en un medio rural o medio industrial, el beber agua de pozos contaminada con estos plaguicidas. Y de hecho tenemos que el tabaco, la cafeína y también el ejercicio físico en realidad son factores protectores de la enfermedad. Aunque en realidad todo esto es mera hipótesis, porque no se sabe a ciencia cierta ni en qué grado en realidad estos influyen en la etiología de la enfermedad. Algo que sí es muy importante es la edad. Mayor de 60 años es un factor de riesgo muy importante. Se presenta mayormente en hombres que en mujeres y pues ya hablamos de la genética, donde 10 al 15% de los casos. Los factores medioambientales son más importantes en personas mayores y los genéticos en personas más jóvenes. Como conclusión, se sugiere que es producto de una interacción entre una mutación genética y un factor ambiental dañino. Ahora les voy a hablar del cuadro clínico de la enfermedad. Parkinson tiene manifestaciones cardinales que son características de la enfermedad y nos van a ayudar a diferenciarlas de otros trastornos del movimiento. Primero tenemos a la bradicinesia, que es la disminución del movimiento. Después tenemos al temblor en reposo, que este se va a dar de manera unilateral y se caracteriza por ser de cuentamonedas. Tenemos a la rigidez, que va a ser la dificultad para realizar el movimiento, y este va a ser de tipo de rueda dentada. Tenemos también a la inestabilidad postural y a la marcha característica, que es la marcha festinante. Esta marcha se caracteriza por la dificultad de mantener el equilibrio. Es una marcha arrastrada y de pasos cortos, con una postura ligeramente flexionada hacia adelante. Tenemos también las piernas ligeramente flexionadas, una flexión a nivel de los codos y hay gran riesgo de perder la estabilidad, ya que si se dan cuenta, su mirada siempre va hacia abajo y eso puede hacer que el paciente caiga de cara, digamos. Y bueno, también les tengo un video para que podamos identificarlos de una manera más fácil. Aquí podemos ver al paciente caminando. Vean cómo son pasos cortos, es difícil. Vean la flexión en los codos y ahí se puede ver perfectamente el temblor de tipo de cuentamonedas. Bueno, ahora hablando de otras manifestaciones motoras, tenemos a la micrografía, la hipomimia, que es esta fase característica del Parkinson, donde hay muy poca expresión facial, una disminución en el parpadeo, disfagia, hipofonía. Estas características cardinales y también algunas de estas nos van a ayudar a dar el diagnóstico diferencial. El parkinsonismo primario es en el 75% de los casos enfermedad de Parkinson. El parkinsonismo secundario puede darse por otras causas. Estas causas sí son conocidas, que pueden ser fármacos o incluso otro tipo de enfermedades. El Parkinson también tiene manifestaciones no motoras. Algunos ejemplos son la anosmia o hiposmia, trastornos del estado de ánimo, principalmente depresión y ansiedad, hipotensión ortostática, alteraciones del sueño como insomnio o el síndrome de piernas inquietas, alteraciones genitourinarias, alteraciones gastrointestinales, disfunción sexual y deficiencias cognitivas como la demencia. La enfermedad tiene una etapa premotora y esta se caracteriza por tres síntomas principales. Estos son el estreñimiento, la anosmia y los trastornos del sueño. Estas características son realmente sugestivos para determinar si un paciente en algún futuro puede llegar a tener estas manifestaciones cardinales y diagnosticarse con Parkinson. La progresión de la enfermedad es algo muy importante. Tenemos aquí a los signos premotores, pero ya como tal la evolución de los síntomas motores se va a dar primero de manera unilateral, la bradicinesia principalmente y el temblor en reposo. Después va a ser de manera bilateral. Tenemos cambios en el estado de ánimo, la inestabilidad, la alteración de la marcha.
alteraciones autonómicas a nivel cardíaco, renal, gastrointestinal, etcétera. Después, ya en casos más avanzados, va a presentarse la psicosis y la demencia. Esto es importante saberlo, ya que estos síntomas, estas manifestaciones clínicas nos van a llevar a que el paciente tenga cierto grado de discapacidad que dependa de su cuidador y disminuya la calidad de vida. Tenemos que la bradicinesia es la característica más incapacitante y estos pacientes necesitan de una red de apoyo fuerte para mantener su calidad de vida y más que nada evitar accidentes. Les voy a hablar sobre los criterios diagnósticos para el Parkinson. Este es un diagnóstico meramente clínico. Por medio de anamnesis y una exploración clínica neurológica puede llegar a salir el diagnóstico. Sin embargo, esto debe realizarse por un profesional en neurología y especializado en trastornos del movimiento o en Parkinson. Y bueno, para dar como una pequeña idea, según el National Institute for Health and Care Excellence y la Motor Disease Society, nos van a dar ciertos parámetros para poder diagnosticar el Parkinson. Primero, los síntomas típicos de la enfermedad. Ya habíamos hablado de la bradicinesia, temblores en reposo y rigidez. El paciente debe tener estos tres para ser considerado como enfermedad de Parkinson. Pero aparte de eso, se deben de sumar dos criterios de soporte. Entre tantos está la mejoría de la sintomatología con el uso de levodopa, presencia de anosmia, el temblor en reposo unilateral o discinesia inducida por levodopa. Y también debe haber, no deben existir criterios de exclusión o red flags. Y estos, la verdad es que son muchísimos, solo puse algunos, pero aquí les puse el enlace para que puedan consultarlos si es que quieren hacerlo. Y bueno, sigamos. Ok, ahora hablemos de los estudios de laboratorio o de imagen que se pueden solicitar. La verdad es que estos no se solicitan para confirmar la enfermedad de Parkinson, sino más que nada para descartar otras enfermedades. En cuanto a estudios de laboratorio, puede solicitarse un perfil tiroideo o pruebas de función hepática. En cuanto a pruebas de imagen, se puede solicitar la tomografía por emisión de positrones, la cual indica una menor captación de los marcadores dopaminérgicos en la zona del putamen. También se puede solicitar una resonancia magnética. Aquí podemos ver incluso la zona de la sustancia negra. También ya existen estudios genéticos, pero esto en realidad es algo que solo se utiliza para la investigación y para determinar si un paciente corre peligro de padecer la enfermedad en un futuro. La verdad es que, digamos que la mejor prueba diagnóstica es la autopsia, pero en realidad, pues, aquí ya nada más es para confirmar si el paciente sí tenía Parkinson, ya pues cuando el paciente falleció. Aquí podemos ver en un paciente normal la presencia, incluso la pigmentación de la sustancia negra, y en un paciente con Parkinson la disminución de esta pigmentación. Histopatológicamente lo mismo, aquí hay neuronas dopaminérgicas y aquí no hay. Ahora vamos a hablar del tratamiento. Es importante decir que la enfermedad de Parkinson no tiene cura, entonces el objetivo de este tratamiento va a ser manejar y tratar de disminuir la sintomatología para así mejorar la calidad de vida del paciente. ¿Esto cómo se va a hacer? Incrementando los niveles de dopamina en el cerebro. Tenemos un medicamento que es la levodopa y esta es la piedra angular para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, ya que este es un precursor de la dopamina. Normalmente se administra en combinación con un inhibidor de la descarboxilasa, que es la carbidopa o benseracida, para evitar su metabolismo periférico, o sea, que se metabolice fuera del cerebro, de esta zona que es tan importante. ¿Por qué no se administra dopamina como tal? Porque la dopamina no es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica. En cuanto a la levodopa, tenemos beneficios que en realidad sí nos ayuda a mejorar las manifestaciones motoras, prolonga la calidad de vida y prolonga la independencia del paciente. Sin embargo, también tiene ciertas limitaciones, efectos secundarios como náuseas, vómito, hipotensión ortostática. Solo actúa sobre las manifestaciones dopaminérgicas, o sea que todas aquellas manifestaciones no motoras se tendrán que tratar por separado.
y va a haber cambios en la respuesta motora después de un tiempo prolongado del uso del medicamento, y esas van a ser las fluctuaciones o episodios de on and off. Aquí tenemos lo que son los episodios de on and off o las fluctuaciones, y es que mientras más tiempo se haga uso de este fármaco, la ventana o el espectro de funcionalidad del fármaco va a ir disminuyendo. Tenemos que en un inicio los síntomas bien controlados pues están casi en su totalidad, y después conforme más se va usando se va disminuyendo esta ventana. Y aquí es donde vienen los episodios off, en donde los síntomas van a empeorar y van a encontrarse descontrolados. También vamos a tener episodios de disinesia, que estos son movimientos involuntarios y bastante bruscos. Entonces tenemos las grandes desventajas del uso de levodopa, pero en realidad hasta ahorita es el fármaco con mayor eficacia. Tenemos otros medicamentos como los agonistas dopaminérgicos, los inhibidores de la monoaminoxidasa tipo B, los inhibidores de la catecol ortometiltransferasa, que también son bastante utilizados, pero en realidad no tienen la eficacia de la levodopa, y por ejemplo estos y estos se usan como complemento en casos de fluctuaciones. Y bueno, de manera muy rápida, el tratamiento quirúrgico solo se va a tomar en cuenta cuando el tratamiento farmacológico ya no sea beneficioso, y hay muchos criterios de exclusión para que se pueda realizar este tratamiento en los pacientes con Parkinson. Actualmente, la técnica más utilizada es la estimulación cerebral profunda. Esto se va a hacer por medio de la inserción de un electrodo y de un generador de pulsos, que este generador de pulsos va a enviar estímulos a donde se encuentre localizado el electrodo. Puede ser generalmente en el globo pálido interno o en el núcleo subtalámico, y aquí va a estimular el cerebro para bloquear las señales que causan los síntomas motores de la enfermedad. También es importante que el paciente cuente con una red de apoyo, que el cuidador principal y la familia estén bien capacitados sobre la enfermedad y los cuidados de esta. Por otro lado, tenemos al tratamiento de los signos no motores, que debe tratarse de manera individual, y estos suelen mejorar con el tratamiento farmacológico. Y por último, el éxito del tratamiento no solo se da por medio de medidas farmacológicas, sino también con fisioterapia y rehabilitación para los síntomas motores, la atención nutricional, ya que esto suele mejorar mucho la calidad de vida y el pronóstico de la enfermedad, y la terapia psicológica. Por último, tenemos las complicaciones que conlleva la enfermedad de Parkinson. Irónicamente, estas se dan gracias a la medicación prolongada, un uso de entre 5 a 10 años. Esta suele ser, como ya habíamos mencionado, la disinesias, fluctuaciones, periodos de on and off, el efecto de esfumación de la respuesta, donde la efectividad de la levodopa es nula, o incluso se pueden presentar episodios de freezing o de congelamiento, donde la persona no puede realizar ningún movimiento, y también alteraciones del comportamiento en estadios avanzados, como lo es la psicosis. La enfermedad de Parkinson no es la causa directa de mortalidad, sino que lo son los estragos en la calidad de vida que suelen llevar a accidentes o a disfunción en ciertos órganos. ¿Cuál es la gran problemática que tenemos con la enfermedad de Parkinson? Es que no se conoce la etiología exacta de la enfermedad, por lo cual no se puede desarrollar un tratamiento curativo, ni mucho menos uno preventivo, porque no sabemos de dónde viene todo esto. Esta en realidad es una enfermedad, digamos, muy vieja, que se está estudiando desde 1817, y en la actualidad incluso hay muchos estudios científicos en curso para encontrar una cura o un tratamiento con menos limitaciones, como lo es la levodopa. Pero la verdad es que el pronóstico sigue siendo bastante desalentador, ya que aunque se administra el medicamento, la persona después va a presentar estos síntomas motores, e incluso de una manera más intensa. Y bueno, esto sería todo por esta exposición. Espero que les sirva.